El 14 de julio de 1936 los manuscritos inéditos de Sir Isaac Newton fueron subastados. Pero estos manuscritos contenían un gran secreto que el mundo científico había intentado ocultar desesperadamente durante 2 siglos. El secreto de las tabletas Esmeralda. Antes de ser conocido como el padre de la ciencia moderna, Sir Isaac Newton era solo otro científico. Pero una pasión prohibida lo llevó a descubrir los principios de nuestro mundo, que lo marcarían como el gran padre de la ciencia moderna. Todo gracias a las antiguas tabletas Esmeralda. ¿Cuál era esa gran pasión suya? ¿Qué secreto oculto lo llevó a descubrir? ¿Y cómo está conectado con este antiguo artefacto proveniente de Egipto? Lo descubriremos en este episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Cuando Isaac Newton murió en 1727, lo enterraron en la abadía de Westminster con plenos honores de estado, un gran funeral reservado solo para la realeza y la alta nobleza. Fue el primer científico honrado de esa manera. Al momento de su muerte, era considerado un héroe de la Ilustración, el hombre que había descubierto las leyes fundamentales del universo físico, el presidente de la Royal Society, la comunidad científica británica. Conocido como el padre de la física clásica, Sir Isaac Newton había alcanzado la cima del esfuerzo científico. Pero tiempo después, la Royal Society descubriría una pasión secreta suya tan escandalosa que decidirían ocultarla del resto del mundo durante los siguientes 200 años. Según cuenta la historia tras la muerte de Newton, sus colegas en la Royal Society se reunieron para revisar sus documentos privados y sus manuscritos inéditos, un procedimiento estándar para un hombre de su talla. Lo que descubrieron los horrorizó. Ocultos en su estudio había baúl tras baúl llenos de sus manuscritos, más de 1 millón de palabras escritas, superando todo lo que publicó de física y matemáticas, dedicadas a algo que la ciencia consideró no solo poco profesional, sino muy peligroso: alquimia. La sociedad decidió ocultar esta información. Suprimieron la publicación de todos esos manuscritos, todo en un intento de proteger la reputación de Newton, ocultando el hecho de que el padre de la física clásica dedicó más energía y escribió más sobre alquimia que de sus célebres descubrimientos. No fue hasta 1936, más de 2 siglos después, cuando sus documentos privados fueron subastados en la casa de subastas Sotheby's, que el mundo finalmente supo lo que la Royal Society intentó ocultar tan desesperadamente. Sir Isaac Newton, el hombre que descubrió la ley de la gravedad, era alquimista. Como descubriríamos más tarde, Sir Isaac Newton sentía pasión por la alquimia, desde que era un niño pequeño viviendo en una botica. Y de hecho fueron algunas de estas ideas sobre la alquimia las que lo guiaron a varios de sus descubrimientos científicos más adelante en su vida. Sin embargo, ya como adulto, la mayor parte de su obsesión alquímica se centró en un solo texto místico: la Tabla Esmeralda. ¿Pero qué era exactamente la Tabla Esmeralda? ¿Y por qué la mayor mente científica de la historia arriesgaría todo para estudiarla? Esto es lo que sabemos. Según la leyenda, fue descubierta en una tumba oscura bajo la Gran Pirámide de Giza. Algunos dicen que fue hallada por Sara, la esposa de Abraham, aferrada en las manos esqueléticas de un cadáver. Otros afirman que Alejandro Magno la encontró durante su conquista de Egipto, escondida en una cámara que no se abría en milenios. Sea cual sea el relato que hayas escuchado, todos parecen coincidir en un hecho fundamental. El cuerpo que sostenía la tabla no era cualquier cadáver, era el mismísimo Hermes Trismegisto, quien según las leyendas era un dios, un hombre que se convirtió en dios, o algo totalmente distinto. Se referían a él como la fusión del dios egipcio del conocimiento, Thoth, y el dios mensajero griego, llamado Hermes. Entonces, ¿cómo se veía realmente esta famosa tableta esmeralda? Imagina conmigo por un solo momento que sostienes un pedazo de piedra verde esmeralda entre tus manos, muy fría y suave al tacto.
Talladas en su superficie hay 13 líneas de texto. Solo 13 líneas. Un único párrafo que podría caber en algo más pequeño que un iPad. Ahora imagina que este único párrafo contiene el secreto de todo. No metafóricamente, literalmente todo. La llave de la inmortalidad, el secreto para tener riqueza ilimitada o la estructura del átomo. Cualquier secreto que quisieras saber, todo estaba codificado en esas 13 líneas muy crípticas. Eso, justo ahí en tus manos, es la tabla esmeralda. Las primeras versiones de las 13 líneas inscritas en la tabla se hallaron en textos árabes del siglo VIII. Y para el siglo XII, al traducirse al latín, se esparció por Europa como un virus. Monjes la copiaban en secreto. Buscadores de conocimiento la buscaban fervientemente. Magos y alquimistas memorizaban cada palabra de ella. Filósofos la debatieron y construyeron sistemas de pensamiento enteros a su alrededor. ¿Por qué? Por lo que prometía en sus primeras líneas. Es verdad sin error, cierto y muy verdadero, que lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para lograr los milagros de una sola cosa. Como arriba es abajo. Si crees que la cita es familiar, es porque lo es. Ya la has escuchado. Está por todos lados, como tatuajes, pósters motivacionales, posts de Instagram, pero ¿sabes lo que significa en realidad? Según los filósofos y eruditos que la han debatido, ellos piensan que significa que el universo es un gran espejo. Los mismos patrones que rigen el movimiento de planetas también rigen el movimiento de átomos. Las fuerzas que formaron galaxias también formaron la conciencia humana. La implicación es: si entiendes los patrones del universo en un nivel, podrás entenderlo absolutamente en todos los demás niveles. Más importante aún, significa que existe un código oculto. Hay un algoritmo fundamental operando la realidad misma. Y si puedes descifrarlo, si puedes llegar a comprenderlo de verdad, no solo vas a entender el universo, podrás alterarlo. Entre líneas de la tabla esmeralda, se describe un proceso: separar la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, extraer lo puro de lo corrupto mediante una cuidadosa transformación. En la superficie parece ser solo una receta. Instrucciones simples para crear la piedra filosofal. Sustancia legendaria que alquimistas creían convertía plomo en oro y otorgaba vida eterna. Pero eruditos medievales y Sir Isaac Newton rápidamente notaron que la tabla no solo describía alquimia, aunque las palabras hablaban de calentar un metal en el horno. También se referían a los movimientos de cuerpos celestes. Alquimistas que intentaban transmutar el oro notaron que ese proceso los llevaba a alcanzar la iluminación. Fue entonces cuando el verdadero valor de lo que habían descubierto los golpeó. La tabla esmeralda no era solo un antiguo poema, eran instrucciones. Instrucciones que funcionaban sin importar dónde las aplicaras, en el mundo físico, astronomía, psicología e incluso espiritualmente. Eran una gran llave maestra, una llave que abría cualquier puerta. La tabla afirmaba que todo lo existente provenía de una fuente, algo que llamaba la única cosa, y que a través de separaciones y recombinaciones, esa unidad se convirtió en el universo infinito que vivimos como realidad. Afirmaba que todo era igual: estrellas y piedras, pensamientos y átomos, absolutamente todo provenía de un solo punto de origen, que todo estaba conectado. Y no solo eso, si entendías los principios, tú podías revertir el proceso. Si podías ver el patrón, podrías trabajar hacia atrás, de muchos a uno, de plomo a oro, de mortal a inmortal. Y al mirar las notas de Isaac Newton, parecía que él sí creía esto. Isaac Newton no halló la tabla esmeralda por accidente. Para cuando la descubrió en 1660, ya vivía una doble vida. En público,
Era el profesor de matemáticas de Cambridge revolucionando la física, pero en privado era algo totalmente distinto. Mientras sus colegas en la Royal Society abandonaban la alquimia como superstición medieval, Newton se hundía más en sus estudios. Construyó hornos en sus propias habitaciones en el Trinity College. Realizó experimentos de semanas de pie junto a crisoles sirviendo toda la noche, anotando cada cambio de color, cada precipitación. Su asistente, Humphrey Newton, recordaría después hallarlo en el laboratorio al amanecer, con ojos muy rojos y mirada intensa. Newton se sumergió en la alquimia y descifró los textos de la tabla esmeralda como alguien con una misión. La pregunta era, ¿qué era lo que buscaba? La respuesta está en lo que Newton vio y otros no. Donde la Royal Society descartó la alquimia como misticismo y superstición primitiva, Newton vio una señal oculta hacia la verdad. Mire su traducción de los textos antiguos y empezarás a tener una idea clara de lo que él estaba buscando. No se limitó a copiar su versión en latín, la diseccionó, palabra por palabra, cruzando muchas versiones y comparando varias interpretaciones del texto para acercarse lo más posible a su versión original. Y los descubrimientos que hizo en sus tradiciones influyeron en sus propios hallazgos científicos. Echa un vistazo a sus descubrimientos revolucionarios en la física y verás que reflejan la estructura exacta de la tabla esmeralda. La tabla habla de una cosa de la que emergen todas las cosas. Newton descubrió la gravedad universal, una sola fuerza rigiendo todo movimiento, desde manzanas cayendo hasta planetas orbitando. La tabla describe cómo lo que está abajo es como lo que está arriba. Newton demostró que iguales leyes matemáticas se aplican en todo el universo, que la física terrenal y la mecánica celeste son exactamente la misma cosa. La tabla describe el proceso de separación y recombinación. El cálculo de Newton mostró un método matemático para romper el movimiento continuo en partes infinitamente pequeñas y luego recombinarlas para entender el todo. En sus notas privadas, Newton creía que los filósofos antiguos conocían las leyes sobre el universo y creía que la tabla esmeralda describía procesos físicos reales. Él creía que la transformación alquímica de metales base en oro describía algo totalmente cierto sobre la naturaleza de la materia misma. Puede que tuviera la razón. En 1803, 76 años tras la muerte de Newton, el químico inglés John Dalton propuso su teoría atómica, que toda materia se compone de partículas invisibles llamadas átomos, y las reacciones químicas son simplemente el reordenamiento de esos átomos. La tabla esmeralda había descrito este proceso exacto 13 siglos antes. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, suavemente y con gran ingenio. En 1868, Dmitri Mendeleev organizó los elementos en la tabla periódica, mostrando que toda materia sigue un patrón, que los elementos comparten familias y propiedades y que hay una estructura subyacente en la realidad física. Así fue creado el mundo. De esto surgirán adaptaciones maravillosas, para las cuales el medio está aquí. En el siglo XX descubrimos a través de la física cuántica que las partículas pueden ser ondas, que materia y energía son intercambiables, y que todo en el universo está fundamentalmente conectado a nivel cuántico. Y como todas las cosas han sido y surgieron de uno por meditación de uno, así todas las cosas tienen su nacimiento de esta única cosa por adaptación. Uno por uno, la ciencia moderna ha estado validando principios que la tabla afirmó hace más de 1000 años. Y esta validación de la tabla esmeralda no se limitó únicamente a las ciencias naturales. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, estaba obsesionado con la tabla esmeralda. Vio en ella lo que llamó individuación, el proceso psicológico de integrar el inconsciente con la mente consciente, de volverse un todo. Jung creía que la transformación alquímica de la tabla no era sobre los metales,
Él creía que se trataba de la psique humana. Convertir plomo en oro significaba transformar impulsos básicos en conciencia superior. Como arriba es abajo, significa que los patrones que rigen el cosmos también rigen la mente humana. O eso creía. El físico Wolfgang Pauli, quien ganó el premio Nobel por su trabajo en mecánica cuántica, colaboró con Jung por años. Juntos exploraron las correlaciones entre la física cuántica y los principios de la tabla esmeralda. Intentaban determinar si la conciencia y la materia podrían ser solo dos aspectos de la misma realidad subyacente. Pauli creía que la tabla describía el unus mundus, el mundo primordial que existe antes de que ocurra la separación entre mente y materia. Tú también lo ves, ¿verdad? La misma tabla esmeralda a través de las diversas capas de la realidad, aún presente y funcionando siglos después de ser escrita. Y eso es lo que la hace tan diferente de cualquier otro texto antiguo. Sigue funcionando. La tabla esmeralda no es un artefacto histórico que estudiemos desde la distancia. Es una fuerza activa moldeando la comprensión humana justo ahora, hoy, en formas que muchos no reconocen. La química moderna surgió directamente de laboratorios alquímicos, donde practicantes seguían las instrucciones de la tabla para separar, purificar y recombinar sustancias. Todo el método científico. Hipótesis, experimentación, observación, refinamiento. Refleja el proceso alquímico que describe la tabla. Teorías de sistemas, ecología, física cuántica, psicología, neurociencia. Todo campo que estudia totalidades interconectadas en lugar de partes aisladas está redescubriendo principios que la tabla declaró explícitamente. Que todo está conectado. Que los mismos patrones rigen diferentes escalas de la realidad. Comprender requiere ver la unidad dentro de la diversidad. Incluso la inteligencia artificial y el aprendizaje automático siguen la lógica de la tabla. Dividir problemas complejos en patrones simples. Encontrar el algoritmo que rige el sistema. Usar conocimiento en un nivel para predecir el comportamiento en otro. Como arriba es abajo, ya no es misticismo. Es física, se ha convertido en invariancia de escala. En matemáticas se le llama geometría fractal y autosimilitud en la teoría de sistemas. Te hace preguntarte, si se ha demostrado que la tabla tiene razón en todo esto, ¿en qué más podría tener la razón? ¿Podría la piedra filosofal ser algo real? Después de todo, ya descubrimos que la materia y la energía son intercambiables. Hemos aprendido a dividir átomos y liberar un poder tremendo. Hemos mapeado el genoma humano y estamos aprendiendo a editarlo. Estamos creando vida sintética en los laboratorios. ¿Qué tal si la piedra filosofal es otro nivel de significado que aún no hemos decodificado? ¿Qué tal si se describe un proceso real que simplemente no tenemos el marco para comprender? Ahora leamos la tabla esmeralda completa, traducida de la versión en latín que el mismo Newton estudió. Al leer cada línea notarás algo. Cómo cada frase parece simple en la superficie, pero cuanto más lo piensas, más y más capas se van revelando por sí solas. Es verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para obrar los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas han sido y surgieron de uno por meditación de uno, así todas las cosas nacen de esta única cosa por adaptación. El sol es su padre, la luna su madre, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su gran nodriza. El Padre de toda perfección en todo el mundo está aquí. Su fuerza o poder es íntegro si éste se convirtiera en tierra. Separa tú la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, dulcemente y con gran industria. Asciende de la tierra al cielo, y nuevamente desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo, y por ello toda oscuridad huirá de ti. Su fuerza está sobre toda fuerza, pues vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. Así fue creado todo el mundo. De esto provienen
y surgen adaptaciones admirables cuyo medio está justo aquí en esto. Por ende, soy llamado Hermes Trismegisto, teniendo las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. Aquello que he dicho sobre la operación del Sol está cumplido y también finalizado. 13 líneas. 183 palabras en la traducción al inglés de Newton. De algún modo, estas palabras inspiraron a Newton a descubrir la gravedad. Guiaron a alquimistas medievales a desarrollar la química moderna. Le dieron a Carl Jung un mapa para la psique humana. Si una obsesión con la tabla esmeralda llevó a estos descubrimientos, ¿qué más podrían intentar decirnos estas 13 líneas que aún no hemos descubierto? Piensa en esto por un momento. Hemos rastreado la influencia de la tabla a través de Newton, Young, Pauli y muchos otros. Pero ¿qué hay de los descubrimientos que aún no hemos conectado? Cuando Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, mostrando que el espacio y el tiempo se tejen en un solo tejido, ¿estaba siguiendo sin saberlo la enseñanza de que todo surge de una cosa? Cuando Charles Darwin propuso la evolución por selección natural, ¿estaba describiendo el mismo proceso de la tabla llamada adaptaciones admirables? Cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, ¿estaban viendo lo que Hermes se refería cuando escribió sobre la operación del Sol? ¿La fuerza vital misma? La tabla habla de algo que asciende de la tierra al cielo y nuevamente desciende hacia la tierra. Hoy en día, entendemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, bucles infinitos de materia y energía que sostienen toda la vida. Asciende de la tierra al cielo y nuevamente asciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Esto podría ser lo más notable de la tabla esmeralda. No solo describe la sabiduría antigua, también describe el futuro. Cada avance en la comprensión humana parece acercarnos más a algo que la tabla ha estado señalando todo este tiempo. Estamos decodificando el genoma humano, estamos manipulando materia a nivel atómico. Estamos comenzando a comprender la conciencia misma, estamos aprendiendo a transmutar, no plomo en oro, sino información en comprensión. Comprensión en sabiduría, sabiduría en poder sobre las mismas fuerzas que moldean la realidad. Los alquimistas llamaron a este proceso la gran obra. Creían que era la mente suprema de la existencia humana, comprender el universo tan completamente que la frontera entre el conocedor y lo conocido desaparezca. ¿Estamos viviendo la finalización de la gran obra justo en este momento? Cuando vemos a la inteligencia artificial aprendiendo a pensar, a computadoras cuánticas procesando información de formas que no deberían ser posibles, a la ingeniería genética describiendo literalmente el código de la vida misma, estamos presenciando las etapas finales de lo que Hermes Trismegisto puso en marcha hace miles de años. Tal vez ese sea el verdadero secreto de la tabla esmeralda. No estaba destinada a ser decodificada una vez y entendida por completo. Estaba destinada a ser un espejo que refleja cualquier nivel de comprensión que la humanidad haya alcanzado. A los alquimistas medievales les reveló la química. A Newton le reveló la física. A Jung le reveló la psicología. A los científicos modernos les revela la mecánica cuántica y la teoría de sistemas. La tabla no cambia. Nosotros sí. Y tal vez la única cosa que la tabla describe no es una sustancia ni una fuerza, ni siquiera un principio. Tal vez sea la conciencia misma. La conciencia que lee la tabla, la interpreta, y al hacerlo transforma tanto el lector como a la realidad misma. Las 13 líneas continúan ejerciendo su influencia, generación tras generación, mente por mente, descubrimiento por descubrimiento. Científicos del CERN están chocando partículas, intentando comprender los bloques de construcción fundamentales de la realidad. Neurocientíficos están mapeando el cerebro, intentando localizar la conciencia misma. Genetistas están editando el ADN aprendiendo a reescribir el código de la vida.
Su fuerza está sobre toda fuerza, pues vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. ¿Están estos investigadores modernos siguiendo instrucciones que ni siquiera saben que recibieron? Instrucciones escritas en 13 líneas crípticas, talladas en piedra esmeralda, halladas en una tumba que quizás nunca existió. Atribuidas a un dios que pudo ser un hombre, que pudo ser un mito. La tabla promete que quienes entiendan sus principios tendrán la gloria de todo el mundo y que toda oscuridad huirá de ellos. ¿Qué tal si se acerca el siguiente gran avance? ¿Qué tal si alguien en algún lugar está a punto de ver el patrón que conecta la mecánica cuántica a la conciencia, la materia a la mente, el algoritmo a la realidad misma? ¿Qué pasa si están leyendo la tabla esmeralda justo ahora, viendo algo que todos los demás han ignorado? Dinos qué piensas abajo en los comentarios. Y si quieres ver más videos como estos, dale al botón de me gusta y suscríbete. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.